Un saludo a todas y a todos desde... Un saludo a todos y a todas desde Chile, región de la Araucanía, en el sur del continente americano. Eh, Queremos iniciar nuestra presentación, que se llama Experiencia de incorporación del humor como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Los presentadores corresponden a Jorge Troncoso Arcos, que es quien habla, que soy académico y antropólogo de la carrera de Antropología en la Universidad Católica de Temuco. Rodrigo Venegas Retamal, estudiante de Pedagogía en Educación Básica, con mención en la Universidad Católica de Temuco. Y María Pía Torres Zamora, antropóloga también y docente de la carrera de Antropología en la Universidad Católica de Temuco. Bueno, en primer lugar, preguntarles cómo llegan hoy a esta visualización de su participación y visualización en este congreso. Contarles que, bueno, yo me siento un poco, estamos a fin de semestre, así que, pero siempre entre 7 y 8, depende del día. ¿Mis colegas? Sí, por acá y considerando también la pandemia, yo estoy entre el 4 o el 6, pero más 4 para esta bonita oportunidad. Sí, yo entre el 5 o el 9 en esas. Bueno, esperamos que ustedes, ojalá, estén en un momento mucho más 2 o 5. Iniciamos entonces también, seguimos. Bueno, contarles que cuáles son los antecedentes. Este proyecto, lo que vamos a presentar hoy, ocurre en el contexto de un curso que se llama Estadística aplicada a las ciencias sociales, el cual corresponde a un curso crítico del itinerario formativo de las estudiantes de antropología y arqueología, desde que se implementó el curso el año 2011 en Sumaya. Es un curso crítico porque con una alta tasa de reprobación por parte de los estudiantes. Básicamente eso define el curso crítico dentro de nuestra institución. Este curso se ubica en el primer semestre del segundo año, es decir, tercer semestre correlativo, y actualmente es el único de los cursos que se programa en ambos semestres. Todos los demás cursos del itinerario son solo semestrales. Y esto tiene como idea poder mejorar, o se hace con mejorar las tasas de aprobación que tiene este curso. Y si bien están realizados ya esfuerzos por mejorar el aprendizaje, yo este curso básicamente soy el docente desde el año 2016, aproximadamente 2015-2016, y hemos hecho esfuerzos por mejorar el aprendizaje mediante distintas estrategias como el uso de TIC y también virtualización antes de la pandemia. Estoy diciendo, la idea es virtualizar y generar procesos de autonomía y clases sincrónicas y asincrónicas ya desde hace algún tiempo, y esto ha mejorado algunos indicadores. Por ejemplo, ha aumentado la tasa de aprobación desde un 30% o 36% aproximadamente en el 2016 a más de un 70% en el 2020. Aún así, sigue siendo un espacio donde creemos que se requieren nuevas estrategias que puedan contribuir a mejorar aún más los resultados de aprendizaje. Entonces, a partir de esto surge la pregunta de qué podemos hacer para favorecer la construcción de aprendizaje significativo y además mejorar también las tasas de aprobación que existen. Y una primera intuición es que tal vez podríamos, que se utiliza pero de manera sistemática y que hemos visto algunos resultados, no está incorporado en el programa, con actividades ni nada, sino que son elementos que surgen desde la práctica, digamos, intuitiva del docente. Cómo incorporar el humor de una manera sistemática como una estrategia que forme parte del proceso del curso. Y aparece la oportunidad de poder generar un proyecto de innovación en docencia, PID, durante un año, 2 años, el cual son proyectos que la propia universidad le permite a sus académicos y académicas realizar para generar nuevas y novedosas iniciativas que muestren que pueden ser útiles en la realización de distintos cursos. Así surge el diseño de este proyecto que se llama Sonría lo estamos grabando, implementación del humor como estrategia para fortalecer los aprendizajes significativos en estudiantes del curso de Estadística aplicada a las Ciencias Sociales del Plan Común de las carreras de Antropología y Arqueología de la Universidad Católica de Temuco. Decir sí que este proyecto fue diseñado para ser realizado en situación de normalidad o situación de presencialidad.
Por lo tanto, sin embargo, ante el cambio de condiciones producto de la pandemia, se nos obligó a repensar las actividades formativas y tener que pensar en cómo aplicar este proyecto en la actual situación de, que es el caso de nuestra universidad, en que llevamos ya 1 año y medio en docencia en línea. En relación a la literatura, señala cómo contribuir o cómo tributar el humor y la risa a los procesos de enseñanza-aprendizaje, encontramos 3 grandes aspectos de manera general. El primero de ellos es el clima de aprendizaje, ya que mejora la comunicación y la cercanía entre el profesorado y el estudiantado, motivando a los docentes y a los estudiantes a generar un clima positivo, donde se impacta en los objetivos de aprendizaje que se van construyendo de forma colectiva. Además, promueve las relaciones virtuosas entre los participantes del curso en que se esté realizando. Por otro lado, encontramos la salud mental, ya que mejora el estado de ánimo de los estudiantes, fortalece la salud mental de los participantes del curso, además que se establece una cierta relación entre seguridad y confianza al implementar estrategias de humor, y disminuye la ansiedad, ira y estrés y la tristeza de los participantes, contribuyendo así a mejorar las disposiciones que se tienen para ir aprendiendo. Luego encontramos la construcción de aprendizajes significativos, donde se mejora la memoria y en la medida que el docente expresa el humor y utiliza estas estrategias, se estimula al estudiantado en torno a las temáticas específicas que se van a tratar en el curso, donde se favorecen este tipo de construcción de aprendizajes y por ende mejorando los resultados académicos, donde se aumentan los índices de aprobación del estudiantado. Respecto a la metodología y las etapas del proceso de investigación, hemos vivido un proceso más bien cíclico, en donde la reflexión sobre la propia práctica pedagógica es algo transversal, en la medida que quien dirige el proyecto, ¿cierto?, es también el docente que implementa dicha estrategia. Entonces, algunas etapas que vale la pena destacar tiene que ver con el diagnóstico reflexivo que se hizo al momento de sistematizar esta estrategia y el ajuste de los instrumentos de investigación. Posteriormente se rediseñó la enseñanza entre los meses de octubre del año 2020 a enero del 2021. Luego se implementa esta estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula virtual entre los meses de marzo y junio del presente año y como recurso, ¿cierto?, para complementar el análisis de los procesos que se estaban viviendo, se realizó etnografía virtual, que es un método de investigación clásico de la antropología, pero que la pedagogía también ha acunado, ¿cierto?, con mucho éxito en distintas investigaciones educativas. Posteriormente, y es en la etapa en que nos encontramos, ¿cierto?, la evaluación de resultados entre los meses de junio y agosto, en donde se han realizado grupos focales, entrevistas semiestructuradas, y por lo tanto lo que vamos a presentar a continuación son parte de los resultados parciales de esta investigación. Y finalmente, ¿cierto?, como parte de este proceso cíclico, está el rediseño de la estrategia formativa entre los meses de septiembre y diciembre de este año que se está proyectando. Como parte de los resultados preliminares de los que hablaba la colega, tenemos 3, básicamente, y cada uno los relatará de manera más específica. Estos son resultados preliminares que el diseño de la estrategia de enseñanza-aprendizaje que integran el humor para favorecer escenarios de construcción de aprendizajes significativos. El segundo se refiere a la configuración del clima del aprendizaje en el aula, y el tercero está vinculado al impacto en los resultados de aprendizaje en el estudiantado. En el primer caso, en lo que refiere a resultados vinculados a diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, un elemento que se había constatado en general con respecto a este curso es la predisposición hacia el curso. La verdad es que, y esto se puede observar en estos 2 elementos. En el primer caso, en las citas que ahí aparecen, que son de entrevistas que hemos estado realizando a estudiantes, aparece esta idea del nerviosismo, de que la mayoría de las cosas son números y son personas que van a estudiar ciencias sociales, por lo tanto aparece el tema del miedo, de que no voy a ser capaz, rumores que se escuchaban de que
muchas personas, de que este es un curso difícil, etcétera. Y por lo tanto, una cierta predisposición que hace que el estudiantado se presenta ante el curso de una manera bien particular, y que la estrategia tradicional había sido poder decirle al estudiante que se calmara, que tuviera tranquilidad, que había que estudiar, pero que es una estrategia muy común. Ustedes pueden ver al lado también cómo se enfrentó esto, y básicamente, como para tratar de generar una idea de rompehielo, es que se hizo una primera actividad en la primera clase del curso, donde se le preguntan a los estudiantes sobre qué les provoca el curso, y lo que aparece ahí, a través de esta actividad en línea, refleja exactamente lo que finalmente ellos comentan después de la entrevista, ¿no? Ansiedad, nervios, curiosidad, pero también miedo, o sea, muchas palabras vinculadas a esta idea de que es un lugar incómodo. Eh, y por lo tanto, la primera estrategia fue hacer esta consulta, y rápidamente, en vez de hacer una especie de coaching más verbal, se les aplica la segunda parte de la actividad, que tiene que preguntarles a quién se van a encomendar, o sea, a quién le van a orar o prender velas, como se dice acá también en nuestro país, a este curso. Y los estudiantes, creemos nosotros, que responden rápidamente, ¿eh? No es que digan no entendemos, sino que rápidamente responden al juego y mencionan a varias personas o a varios seres, ¿no? Ahí aparecen algunos que son conocidos como el Buda, como, qué sé yo, Wikipedia incluso, posiblemente como Yoda, pero también aparecen personajes que son parte del contexto más chileno, como algunos animadores, cantantes, un gurú como del esoterismo en Chile, a la reina Isabel. Entonces, lo que queremos decir es que con esto el estudiante, si bien no se siente incómodo, y podemos decir que fue una actividad muy valorada porque genera, rompe el hielo, rompe una sensación de incomodidad y los predispone a decir, este curso parece no ser efectivamente lo que se dice. Otra actividad que se les pidió posterior a esta fue que ellos pudieran, en un video, contar una experiencia que hayan tenido, no muy larga, que hayan una anécdota sobre, vinculada a las matemáticas, que son la base de la estadística, o a la misma estadística. Y la mayoría de los videos que llegan hablan sobre su experiencia anecdóticas con respecto a los números, que en algunos casos son trágicas, pero hoy día ellos las cuentan como parte de una anécdota. Y eso hace, y lo interesante sí es que todas estas actividades realizadas no son actividades que son evaluadas con notas, sino que son actividades que les permiten al estudiante poder tener cierta libertad y no sentir que va a ser evaluado. No, o sea, no hay videos mejores ni peores, sino que lo que se valora es la actividad en sí. La segunda dimensión en torno a los resultados tiene que ver con la configuración de un clima de aprendizaje en el aula, que se ha arguido bastante desde la literatura educativa que es algo fundamental para propiciar aprendizaje, y nosotros de ello destacamos 4 aspectos que se evidencian tanto a través de la etnografía de aula como de la aplicación de entrevistas y estrategias de conversaciones como los grupos focales. La primera, cierta, es que el sentido del humor propicia una dinámica relacional que es de confianza, que genera vínculos virtuosos entre docentes y el estudiante. Es decir, si bien la estrategia viene diseñada, ¿cierto?, desde el docente, y es quien la va articulando, la respuesta que se genera por parte del estudiantado propicia escenarios de aprendizaje. Por otro lado, se valora el estilo de enseñanza del docente, que tiene que ver con generar, ¿cierto?, en el ambiente del aula una valoración de los saberes que poseen previamente y en donde la equivocación no implica rechazo, como señala la cita que tenemos abajo de estos 2 autores, en donde además se contribuye a fomentar la salud mental tan escasa también en el contexto de pandemia en que nos encontramos desde hace más de un año. Y en tercer lugar, tenemos que la relación entre el aula y el hogar o la casa desde donde se conectan los estudiantes debe propiciarse o articularse de alguna manera a través de estas actividades sincrónicas y asincrónicas que van a permitir generar una nueva narrativa emocional para enfrentar el curso, ¿no?, que es más positiva, que es virtuosa. Y por último, que este mismo clima distendido, agradable, de confianza, permite desarrollar aprendizajes cooperativos entre pares, que es algo que también está muy fuertemente evidenciado por parte de las entrevistas que realizamos a estudiantes. Entonces aquí se señalan algunas cosas, ¿cierto?, dentro de ellas que
incluso, ¿cierto? A pesar de que se levantaban a las 8:30 de la mañana que tenían que estar conectados, ¿cierto? Esta vinculación entre las risas que se generan entre todos va generando una clase amena, una clase agradable que rompe con este prejuicio que se tenía inicialmente. También algunas actividades que realiza de manera espontánea el docente, pero que genera tranquilidad antes de momentos de tensión como una prueba, ¿no? En plena conciencia de lo que esto generaba, la ansiedad hacia el estudiantado. Respecto al estilo de enseñanza, ¿cierto? Se destaca que no es una pedagogía punitiva, que es más bien cercana, simpática y empática. La música también, otros componentes auditivos, sensoriales que se van vinculando a la clase. Dentro de las actividades que se valoran tienen que ver con la música que se ponía para ciertas actividades y también la creación de una lista de Spotify. Y finalmente el aprendizaje cooperativo y el buen relacionamiento que tienen entre estudiantes, considerando que se matricularon el año pasado y por tanto no se conocen presencialmente en la carrera. Aquí dejamos una imagen, ¿cierto?, de la playlist y por si quieren, ¿cierto?, unirse también, aquí va el link. En relación al impacto de los procesos de aprendizaje del estudiantado, necesario mencionar que, para comenzar, que el 30% de los estudiantes aprobaba en el año 2016, lo cual puede servir para comparar la tasa de aprobación de este año, donde el 75% de los estudiantes, es decir, que el 15 de 20 estudiantes, lograron aprobar correctamente el curso, considerando que el promedio general es de 4,5 y que la escala de evaluación es de 1 a 7, donde el 4 o más implica una aprobación. Y considerando solamente los aprobados, tiene como promedio general o como media un 5,3. Aquí se puede observar igual un meme donde los estudiantes logran evidenciar que al aprobar el ramo se sienten mejor consigo mismos. Por otro lado, igual en las entrevistas semiestructuradas que vamos realizando, es posible rescatar algunos textos que se van hablando los mismos estudiantes, donde una de ellas declara que la risa provoca por lo menos en ella recuerdos. Entonces ahí comienza a aprender y a recordar un poco más sobre las hipótesis que se van tratando en la sala, en el contexto. Aquí es donde se puede evidenciar que el docente, cuando cuenta un chiste o emplea un recurso divertido en el aprendizaje, se consigue atraer de manera muy poderosa la atención de los mismos estudiantes, donde se comprueba que este tiene un efecto de que puedan recordar y aprender significativamente. Por otro lado, tenemos que de los estudiantes, al hacer meme de la materia, ayuda bastante, porque hay cosas puntuales que uno puede poner en el meme y que a veces no pasa tanto tiempo viendo el celular, que se aprende mejor el meme que las cosas que se ven en clases. Entonces el profe que te pide hacerlo va mejorando y marcando la memoria y causa risa. Aquí se puede ver cómo el estudiante se va contextualizando en el aprendizaje y cómo el docente, al utilizar recursos lúdicos, puede favorecer al aprendizaje de los estudiantes. Por último, encontramos que dice: yo creo que el profesor tenga una buena disposición de incorporar el humor en clases es bastante bueno, porque se sale de lo tradicional, de las clases comunes y lo aburrido, que a veces no dan ganas ni de entrar. Aquí se puede evidenciar que al docente, al favorecer este clima agradable y facilitador, puede provocar un aprendizaje eficaz, debido a que esta construcción y la elaboración de elementos innovadores y nuevas estrategias que sean creativas puede favorecer a este aprendizaje significativo que se busca en el curso. Aquí también se puede evidenciar los memes que les hablaba de las actividades finales que se iban realizando, donde se puede evidenciar la actividad, memes relacionados con las clases, con lo sucedido, con sus sentimientos, por cómo se sentían ellos en relación a las clases que se incorporaron en el humor. Bueno, y para finalizar, algunas conclusiones, ¿cierto? Algunas reflexiones finales. Primero, qué importante es trabajar en torno a las disposiciones que trae el estudiantado, porque va a mediar la relación y el inicio de los procesos de construcción de aprendizaje. Identificar cuando estas disposiciones son negativas, contienen sentimientos como la timidez, el temor, la ansiedad, etcétera, permite generar estrategias de rompehielo que trabajan y vinculan directamente sus vivencias, ¿cierto?, previas con lo que se va a trabajar
a lo largo del curso. Y esto promueve ciertas mejoras en la autoestima académica, la superación de los prejuicios iniciales y algo muy interesante que apareció en las entrevistas al preguntarle cuál había sido la temática más difícil a lo largo del curso es que en ningún caso se repite. En consecuencia, lo que observamos es que no es que el curso en sí sea difícil, porque también les preguntamos si consideraban que debían invertir más tiempo que en otros cursos de la carrera y decían que no, en general que se debía invertir la misma cantidad de tiempo con la que trabajan en otros cursos. Entonces, estas temáticas que se parecen o se presentan como desafiantes responden más bien a las características personales del estudiantado. Por otro lado, tenemos el abordaje de la salud mental, que es clave en el contexto en el cual nos estamos desarrollando, donde se evidencia que el uso adecuado del humor en el aula para crear este clima positivo y divertido, donde el error no implica un rechazo, donde se cambie este enfoque, es muy importante para que estas tensiones que de repente ocurren en la sala del aula y en el clima se resuelvan de una manera ingeniosa, donde se pueda predominar las emociones positivas y los recursos que sean adecuados, contextualizados para el aprendizaje. Sin duda alguna podría contribuir a fomentar esta salud mental en todos los participantes en el proceso de aprendizaje. Como una reflexión final, pero también, decirlo así, una reflexión iniciática, que no tenemos que seguir avanzando, tiene que ver con romper y transgredir lo imaginario en torno a lo que es la docencia. Vamos a hablar de la universitaria, en donde hay una fuerte idea de que la seriedad implica rigor. Y nosotros creemos que en realidad también el humor implica rigor. Y eso es transgredir. El humor permite, porque es el rigor que tiene que ver con el conocimiento, con el manejo de conceptos, con la experticia que se tenga sobre determinados temas. No tiene por qué, la seriedad es una forma de manifestarla y el humor puede serlo. Lo que ocurre es que, al parecer, en el ámbito de lo académico, se sigue considerando una cierta manera de ser que es posible de discutir. Nosotros creemos también que, por ejemplo, el humor permite algo, ya lo había comentado la comentó la colega, permite, por ejemplo, espacios de más horizontalidad y también es una forma y una manera de reconocer más fácilmente el error que a veces cuesta mucho y muchas docentes reconocer, ¿no? Como que reconocer el error significa perder ese ámbito del expertise, de esa idea de verticalidad que hay. En cambio, el humor te pone en un plano distinto donde es posible incluso reírse de sí mismo, sin dejar de ser riguroso en términos de lo que se debe o no se debe enseñar, o se debe entregar a los y las estudiantes. Bien, y para finalizar, ¿cierto? Agradecerles por haber participado, por haber visualizado nuestra presentación, ¿cierto? Invitarles a dejarnos sus comentarios y también a que no inventen estadísticas, como decía la última imagen. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas desde acá al sur de Chile. Chau, chau.